el cual nos expondrá sobre la evaluación de lesiones musculares por imágenes. Buenos días, doctor. Mejor si lo saca el... Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar imágenes de lesiones. Ustedes se la topan todos los días, sobre todo los traumatólogos, pero en general desgarro, incluso creo que más de alguno de nosotros hemos tenido algún desgarro, algún tirón en el deportivo y por lo tanto es importante saber, bueno, cuáles son los pasos a seguir y sobre todo la evaluación por imágenes. Lo importante es saber la anatomía muscular. La anatomía muscular, obviamente, es el tejido conectivo, que es estas membranas que obviamente ordenan toda esta estructura muscular. Y obviamente los puntos débiles hay que saber dónde se generan las roturas musculares y por lo tanto si uno sabe dónde están, uno puede ir a buscarlas. Y acá está la típica esquema de un músculo, está el hueso, donde está la zona central, está el tendón propiamente tal, está la unión miotendínea en esta zona, y también obviamente está el vientre muscular. Pero el muscular tiene fibras musculares, tiene fascículos musculares, que son lo que nosotros vemos en ecografía sobre todo, y obviamente esta membrana de tejido conectivo que en el fondo son las fascias o membranas de tejido conectivo, que son súper importantes porque cuando se dañan tienen peor pronóstico, lo vamos a ir viendo en el camino. Del punto de vista de las capas, no voy a entrar más en detalle con esto, pero está el endomicio, el perimicio, el epitelio, y obviamente esa estructura hay que considerar que nosotros obviamente no todas, incluso las más pequeñas en el fondo, en la resolución que nosotros tenemos. Pero hay una estructura fibrilar de más pequeña a más grande y obviamente eso genera las fibras musculares. Esto es importante saberlo, que existen lesiones directas. Directas significa contusión. Gente que va corriendo y siente un pinchazo, un dolor. Las indirectas son como las más frecuentes, en general. Las más frecuentes son las indirectas, pero lo importante es no solamente es dividirlas en indirectas o directas, porque eso es fácil, uno dice, no, mira, no me pegaron, o sí, es también la etapa. La etapa aguda, en el fondo, del punto de vista de etapa aguda, está el mecanismo indirecto, está la típica distensión o desgarro de la unión miotendínea. Y en directo está la contusión hemorrágica aguda, típico en la pantorrilla. Y más retardada, somos en etapa subaguda. En etapa subaguda está lo que lo que se llama síndrome compartimental agudo, y también en forma directa también está en forma más retardada está el DOMS. El DOMS es un dolor muscular de origen tardío que se ve mucho en pacientes que hacen actividad física extrema o no están adaptados a actividad física y empiezan con dolor 24 o 48 horas después, que generalmente todos nosotros hemos tenido, pero estos pacientes mantienen ese dolor. Y uno ve edema muscular y ve obviamente, incluso si se toman, ¿cómo se llama? Mediciones ¿cómo se llama? De mediciones de inflamación muscular, obviamente aparecen alteradas. Y obviamente en crónica están las cicatrizaciones desordenadas, están los hematomas crónicos, las miositis osificantes y el síndrome compartimental crónico, que muchos de ustedes a veces se han topado con estos pacientes. Del punto de vista de la terminología, uno habla en realidad, de distensión o muscular, que es una descripción biomecánica no estructural. En fondo es el típico dolor, sintió un dolor, la ecografía ni la resonancia muestra algo y por lo tanto en realidad quedó como una distensión muscular y en realidad no es un desgarro. Algunos dicen, mira, ¿sabes qué? Lo más probable es que esto sea un desgarro, pero en una etapa que no es visible, etcétera, pero en realidad es de muy bajo grado la alteración. Y después vienen los desgarros, que los desgarros obviamente se dividen en desgarros de bajo grado, mediano grado, grado 2 y obviamente roturas completas como en este caso.
Y la ubicación es súper importante porque también es pronóstico. Si es miofacial o periférica, si es, por ejemplo, la unión miotendínea, o es intratendínea, o en la zona insercional, por ejemplo, una fractura por abulsión. Y por lo tanto, cada una de ellas tiene distintos pronósticos. El sistema de clasificación de lesiones musculares hay muchas. Está el sistema clásico, ese grado 1, 2, 3, que el 3 es el rotura completa, consenso de Múnich, que en el fondo que mezcla factores clínicos con imágenes. Está la que es bien conocida, la British Athletic, en el fondo, que es una clasificación más precisa de diagnóstico y pronóstico. Todas estas clasificaciones se han ido moviendo, algunos clasifican diferente, pero lo más importante es saber cuáles son las lesiones de peor pronóstico. De tal manera que más que clasificarlas, es decir, mira, si esto es una lesión miotendínea, etcétera, rotura completa, parcial, con hematoma, sin hematoma, con rotura por neurosis, somos describir. Para el radiólogo es súper importante describir, más que clasificar. Obviamente uno puede clasificar, pero siempre describiendo. Y desde el punto de vista de la importancia de la etapificación adecuada, es súper importante porque uno puede ordenar a estos pacientes, decir, sabes que tu retorno deportivo va a ser a las 6 semanas, a las 5 semanas, en un mes, o puedes tomarte varios meses. Entonces, por lo tanto, es bueno ordenar los hallazgos en clasificaciones. Del punto de vista de las modalidades que tenemos, todos ustedes bien saben que está la resonancia magnética, que es muy sensible a desgarro, es la técnica lejos más sensible y por lo tanto es la técnica que uno usa. ¿Cuándo usa resonancia magnética? En pacientes, por ejemplo, deportistas. Un futbolista, por ejemplo, que es muy importante saber si tiene desgarro o no. En cambio, alguien que es una persona, un amateur, obviamente tiene menos, no trabaja, obviamente, deportivamente. Esos pacientes se pueden casi todos ir a ecografía. Y la ecografía en buenas manos tiene buen rendimiento, pero el problema es que es muy operador dependiente y es además máquina dependiente. En el fondo no es lo mismo ecógrafos de buena calidad con ecógrafos de mala calidad, no es lo mismo hacer una ecografía con un traductor de 10 MHz que uno de 15 MHz o 18 MHz. Entonces, en ese sentido es muy importante en el fondo la técnica, pero la resonancia magnética sigue siendo el gold estándar en pacientes deportistas. El manejo basado en resultados en imágenes, como les decía yo, están las lesiones de bajo grado, que es de resolución rápida, desaparición de los cambios en la ecografía, etcétera. La señal o el edema muscular también es muy tenue. Y cuando uno quiere decir, mira, ¿sabes qué? Este paciente puede volver a jugar, por ejemplo, un paciente deportista, se piden resonancias antes de empezar la carga mayor. ¿Por qué? Porque si uno encuentra edema todavía en las fibras musculares, ese paciente tiene que seguir haciendo reposo o tiene que estar todavía tranquilo con una carga o con kinesiología. Y por lo tanto, de partida, para que tengan una idea, en el último Congreso Chileno de Radiología presentó una doctora que es la radióloga del Barcelona, del equipo de fútbol, y ellos tienen resonadores, igual que en el Real Madrid, tienen resonadores en su zona de entrenamiento. Y han estudiado mucho a estos futbolistas, y estos futbolistas de élite obviamente no es bueno meter a un Cristiano Ronaldo obviamente en un partido sabiendo que tiene un edema muscular. Y por lo tanto la resonancia es probablemente la mejor técnica para poder evaluar el retorno deportivo en pacientes de élite. Y además, ¿cuándo se puede usar resonancia magnética? Cuando hay una disociación o una discrepancia entre la clínica y la imagen. Uno dice, mira, ¿sabes qué? Este paciente no se puede mover y la ecografía muestra un desgarro pequeño. Hagamos la resonancia. El uso de la ecografía, como les decía yo, obviamente es dependiente del operador, del transductor. Lo ideal es usar frecuencias altas, pero eso también tiene una limitación. Por ejemplo, en isquiotibiales, si le llega un paciente muy gordito, el isquiotibial es muy difícil verlo con 1.18 en el fondo, porque obviamente tiene un muslo muy grande. Entonces hay que ir cambiando frecuencia para poder identificar tipos de lesiones, ¿no? Obviamente las técnicas actuales con secuencias, con ecografías con armónica, algoritmos de procesamiento, etcétera, han ido mejorando la calidad de adquisición. ¿Qué vemos nosotros en la ecografía? En la ecografía se puede ver desde nada, obviamente, incluso teniendo un desgarro, por ejemplo, un desgarro con un leve edema en resonancia, puede que no se vea en ecografía, pero en la ecografía uno ve una pérdida del patrón fascicular del músculo. En ese caso ve un defecto, o a veces no ve solamente un defecto, sino que el patrón fibrilar cambia, se ve
de una ecoestructura diferente. Entonces ahí uno dice, ah, mira, aquí hay algo raro y hay que ir a mirarlo. No es tan fácil, porque también hay anisotropías, las fascias, los tendones dan obviamente atenuación del eco, etcétera. Y por lo tanto hay que jugar un poco con el ecógrafo. ¿Ah? Y en general también se puede usar evaluación Doppler, principalmente cuando está en etapa subaguda para ver la etapa granulatoria, si es que realmente hay vascularización en el desgarro y uno dice, bueno, esperemos un poco más. ¿Ah? Y obviamente ya uno puede ver colecciones de efectos focales o ya un defecto propiamente tal. Las colecciones son súper importantes, ¿por qué? Porque cuando hay mucho sangramiento, obviamente se distiende mucho la fibra y obviamente la probabilidad de que eso repare bien es muy baja. Y por lo tanto, lo que se hace y lo que hacemos nosotros es ir a drenar ese líquido bajo ecografía, se saca el líquido, lo ideal es que esté no organizado obviamente, se saca el líquido y se coloca una venda compresiva de tal manera que los cabos se acerquen. Es más, en pacientes deportistas estamos inyectando PRP, que es un plasma rico en plaquetas, donde se supone que podría mejorar o aumentar la velocidad de reparación. ¿Eh? Y la resonancia magnética versus el ultrasonido es una gran pregunta. En general, ambos tienen buena sensibilidad y especificidad en buenas manos. El problema mayor es que claramente ultrasonido le juegan contra operador dependiente y máquina dependiente. Pero también en pacientes deportistas lo ideal es hacer resonancia magnética para deportistas profesionales. ¿Por qué? Porque es comparativo. ¿Ah? ¿No? Uno puede mirar, oye, mira, sabes que el edema, el T2 acá era más brillante que el otro. Entonces, puede comparar peras con peras en el fondo. No pasa con la ecografía. La ecografía uno, más encima que evoluciona la lesión. Entonces, es más difícil. ¿Y para qué decir las zonas de tendinias, las inserciones, los isquiotibiales, que son muy difíciles de ver ecográficamente? Las características, obviamente, que de un desgarro en resonancia magnética uno ve edema, ¿ah? Lo más importante el edema, y por eso siempre hay que hacer secuencias sensibles a edema. Y las secuencias sensibles a edema son principalmente dos. ¿Por qué? Porque uno hay que tener mucho cuidado con el DP-FATSAT, porque el DP-FATSAT uno no ve edema, pero no es tan sensible como el T2-FATSAT o, para qué decir, el STIR. Y el STIR es muy sensible, entonces en el fondo uno tiene que ir a técnicas más sensibles. Si usa DP-FATSAT, en el fondo puede ser que un pequeño edema se pase. ¿No? Y obviamente ve discontinuidad de la fibra. El desgarro intramuscular, por ejemplo, el recto, es un desgarro súper frecuente y lo importante es ir a mirar el factor pronóstico. Uno siempre tiene que decir, mira, aquí uno mira esa imagen y dice, oye, tiene un desgarro, nadie diría que no tiene un desgarro. Entonces, decir, bueno, y la cabeza del radiólogo tiene que decir, bueno, ¿qué cosas tengo que describir yo para que el traumatólogo sepa que tiene bueno o mal pronóstico? En el fondo, le cambia un poco la evaluación. Y ahí uno tiene que fijarse, primero, ¿tiene colección? En este caso tiene una colección. ¿Tiene retracción? Tiene retracción. ¿Tiene pérdida de la tensión del tendón? Sí. Y también uno si tiene pérdida de la continuidad del tendón. Todo eso, las colecciones, la retracción, la pérdida de tensión del tendón, o para qué decir una interrupción del tendón, le da un pronóstico peor al paciente. Y obviamente hay que esperar más tiempo. Y por lo tanto, también hay que decir, bueno, ¿dónde está el desgarro? El desgarro está en la unión miotendínea, está en esta zona, está en la unión miofacial. Esto es lo que se llama clasificación más bien por ubicación, por anatómica, o está dentro del músculo. Obviamente cada una de ellas tienen distintos pronósticos, distintas características y por eso se clasifican de esa manera. La unión miotendínea, obviamente, donde compromete el tendón, claramente tiene un pronóstico de muy malo. Y las miofaciales, que son un poco mejor, el problema mayor es que sangran mucho perifacialmente y a veces esas colecciones obviamente generan mucha molestia y problemas de retorno deportivo a los pacientes. La pregunta es, bueno, elección entre ultrasonido y resonancia magnética, como les decía yo, bueno, ambas son técnicas muy buenas, yo creo que aquí la diferencia está en donde uno está, en qué centro está, tiene buen ecógrafo, etcétera. Yo sé, si la expertise ecográfica es buena, pero también es decir, bueno, este paciente es deportista, no deportista, es un jugador, es una persona que, hay pseudo deportistas que le llamo yo, que son pacientes que son, y nos hemos topado con colegas incluso que
que hacen un deporte y se obsesionan con el deporte, una cuestión así que juegan, no sé, todos los días y si fallan un día como que le ven una depresión. Esos pacientes también se consideran como deportistas porque la presión es muy fuerte desde el punto de vista de retorno deportivo. Y por lo tanto va por ese lado. Como les decía, los atletas de alto rendimiento cambian mucho porque son gente que la información vale oro para el equipo, para el equipo de kinesiólogos, traumatólogos, etcétera. Y además el retorno deportivo tiene un valor económico. Somos un jugador estrella, un equipo, no es menor dejarlo 6 meses sin jugar. Entonces ahí es donde uno se juega la precisión del retorno, no otro. De partida se están usando inteligencias artificiales para identificar probabilidades de retorno sin riesgo de re-rotura. Y eso se coloca, ¿y por qué se hace con IA? Porque se colocan características de la imagen, se colocan características clínicas, examen físico, mediciones kinesiológicas, por ejemplo, de potencia, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente es muy importante en estos pacientes decir, bueno, ¿cuándo puede volver a su actividad deportiva? Esta es una lesión que vemos nosotros, que es una lesión que no es un desgarro muscular, pero sí, por ejemplo, en contusiones, pacientes que se caen en moto o haciendo bicicleta, etcétera, que es el Morel-Lavalle, que en el fondo la causa es un traumatismo de energía, de alta energía, que provoca un desprendimiento de la fascia. Y se genera una colección subcutánea muy bien definida. ¿Cuál es el problema de esta colección? Que uno dice, una colección se me va a pasar. No, a veces esa colección perdura en el tiempo y por lo tanto la única opción es ir a drenarlo. Y se hace bajo ecografía, se drena y lo ideal es drenarlo. ¿Por qué? Porque puede empezar a crecer. Sobre todo que hay vasos subcutáneos que obviamente pueden volver a sangrar y además genera una mayor extensión con el tiempo por gravedad. Y por lo tanto, idealmente es ir a sacar ese Morel-Lavalle. Por ejemplo, un típico Morel-Lavalle es una colección, fíjense, una contusión, un paciente que en realidad siguió con dolor y tiene esta colección que es muy bien definida, la ecografía es súper clara que tiene y está por fuera el músculo, es muy superficial, es justo entre la fascia y el tejido cerebral subcutáneo y uno de estos fácilmente lo puede ir a drenar y obviamente comprimir. El DOMS, como les decía yo, es un dolor de origen tardío. Es el típico paciente que no está adaptado al deporte, va a hacer un deporte, sobre todo, por ejemplo, que hacen trekking en alta montaña. ¿Por qué? Porque el cuádriceps es el más afectado generalmente y son las bajadas las que generan más daño, porque el aparato extensor es más sensible a DOMS que el flexor, por ejemplo, los isquiotibiales. Y por lo tanto ahí, cuando un paciente está con dolor, que todos hemos tenido dolor después de una actividad deportiva, pero se persiste en el tiempo, y para qué decir si empieza con mucho dolor progresivo y además impotencia funcional, uno tiene que pensar en un DOMS. Y entonces, y por lo tanto uno va incluso los traumatólogos cuando detectan eso le piden CK para ver si tienen CK muy alta. ¿Por qué? Porque hay pacientes que cuando no se pesquisan y esta cuestión sigue, en el fondo terminan en la UCI, incluso muchos muy graves, porque se pueden generar rhabdomiolisis futura y obviamente eso, mionecrosis, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con el DOMS. Y el DOMS, fíjense que es generalmente en cuádriceps, pero en la musculatura más bien anterior que la musculatura posterior. Y es el típico paciente, la clínica aquí es categórica porque empiezan con dolor 24 o 48 horas posterior y no se pasa con reposo. Los síndromes comportamentales crónicos es como el dolor de cabeza de los traumatólogos porque es difícil hacer el diagnóstico. Nosotros tenemos un protocolo para eso, es un protocolo que se diseñó junto con los traumatólogos para poder detectar esto. Son pacientes que están con dolor crónico, que le duele el antebrazo, que le duele no sé qué, y bueno, y ahí hay que empezar a despejar y sin causa, y hay que empezar a despejar varias cosas, si tiene fibromialgia, etcétera, etcétera. Pero cuando uno dice, ya sabes, ¿cómo yo hago el diagnóstico de un síndrome comportamental crónico? Lo ideal es la resonancia magnética. El Doppler también funciona, pero la resonancia magnética da mucho más información. ¿Qué información da? Uno hace secuencias T1 para ver grasa y hace secuencias sensible edema. ¿Y por qué? Porque con el T1 uno puede ver si tiene atrofia muscular. Por ejemplo, hace un T1 y tiene un compartimento atrófico 100%, tiene dos causas. O es un síndrome comportamental crónico
o es una denervación de un atrapamiento neural o una neuritis que obviamente inerva ese músculo. Pero, y el sensible edema es porque en etapas subagudas de síndrome comportamental, ya no con atrofia, en el fondo uno detecta edema. El problema mayor es que cuando ya es tarde, el paciente empieza con mucho dolor, y en un minuto se le pasa. Y se le pasa porque se atrofia el músculo, y al atrofiarse el músculo disminuye el cosíndrome comportamental. Y eso ya es tarde. Y cuando está en dolor, a veces hacemos resonancia y salen normales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En el fondo se hizo un protocolo donde se dice ya, porque los síndromes comportamentales pueden ser de antebrazo, muslo, pierna, lo que sea. Entonces, uno va y le dice ya, por ejemplo, antebrazo. Le dice, ¿sabes qué? No, me duele el antebrazo cuando muevo mucho, escribo mucho, todo. Ya. Entonces, lo que se hace es una resonancia T1 STIR y posteriormente se le hace la actividad que le genera el dolor. En este caso, se le hace apretar una pelota y cuando están de pierna lo mandamos a kine y trotan en una membrana y ya cuando están con dolor, resonancia de nuevo. ¿Qué pasa ahí? Uno detecta edema, pero el edema hay que considerar que siempre cuando nosotros hacemos actividad física el músculo se edematiza. Entonces se ve como todos los patrones musculares edematizados, quizás más el síndrome comportamental, pero ahí como que el diagnóstico no es tan preciso. Pero después se pide reposo 30 minutos, 40 minutos, y después se vuelve a hacer una secuencia STIR, y ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque los músculos normales, cuando hay hiperemia, vuelve a la normalidad y el síndrome comportamental se queda pegado con edema. Y obviamente uno dice, ¿sabes qué? Este paciente tiene un síndrome comportamental anterior, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen los traumatólogos? Van y hacen fasciotomía, pero muy selectiva. No estos síndromes comportamentales con mucha duda. Bueno, el diagnóstico obviamente, lo que les decía yo, el mapeo T2 en fondo es valioso para cuantificar aumento de valores de T2, se puede hacer valorizaciones de T2 cuantitativa, no lo estamos haciendo, pero en general se puede cuantificar un poco la señal. Y la ecografía obviamente es menos sensible que la resonancia, pero puede mostrar aumentos de volúmenes del músculo post ejercicio. El síndrome comportamental en Doppler también se estudiaba, porque obviamente cuando uno hace actividad física se produce una vasodilatación, pero en pacientes que tienen síndrome comportamental uno ve, hay un índice de resistencia, porque hay una compresión de la arteria del compartimento donde estaba hablando, y eso no se ve en un compartimento normal, pero es más complicado hacerlo. Bueno, y calcificaciones y miocitis osificante, que son lesiones ya más crónicas, en este caso una miocitis osificante clásica, muchas veces no hay antecedentes de contusión. Y el retorno deportivo es importante, en la cual uno dice, ¿sabes qué? Hagamos la resonancia, sale negativa, tiene un factor pronóstico obviamente positivo y el tiempo de retorno es de 7 a 10 días post lesión. Entonces la resonancia magnética sigue siendo un punto de corte. Y obviamente si es positiva cambia un poco la toma de decisión y la gravedad obviamente de la lesión. Y la indicación específica de resonancia en lesiones musculares son deportistas de alto rendimiento, posibles indicaciones quirúrgicas también, reinserciones. Hemos visto, hace poco nos tocó ver una paciente que tuvo un desgarro isquiotibiales, de todos los isquiotibiales, y al final lo reinsertaron. No anduvo tan bien porque reinsertar isquiotibiales no es tan fácil y además se retrae, etcétera, pero sí se están haciendo alguna cirugía de músculo. Y diagnósticos diferenciales obviamente porque a veces pasa que empiezan con dolor, no tiene causa clara y puede ser un tumor o puede ser una miositis. Hace poco nos tocó un caso de una paciente joven con dolor de antebrazo, codo con dolor, fiebre, y terminó siendo una piomiositis por estreptococo. Tenía una laringitis, una faringitis, hematógeno y terminó en la UCI con un absceso, etc. Y obviamente los grupos musculares profundos y proximales son fáciles de ver con resonancia. En conclusión, es importante integrar modalidades, identificar cuál es que le sirve más a uno a otro. Pacientes muy grandes, muy gorditos, que bueno, es difícil ir a mirar la zona, churra, es mejor decir mala ventana nomás. Y obviamente investigaciones futuras son súper interesantes, los que más están investigando ahora en desgarros musculares son los resonadores de los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol tienen mucha plata y por lo tanto arman grupos de radiólogos musculares con resonadores así full y los colocan en sus centros donde evalúan todos sus cadetes, jugadores profesionales y todo. Y esos radiólogos son los que están publicando actualmente.
que son radiólogos que tienen la capacidad de seguir un desgarro haciendo 10 controles de resonancia, cosa que en la vida somos una persona en cualquier parte del mundo imposible. Pero obviamente donde estos equipos de fútbol tienen, ¿cómo se llama? Incluso el jefe de osteomuscular actual del Real Madrid es un radiólogo chileno y él ha publicado harto también. Y obviamente mejorar la predicción, cuándo puede retornar a actividades. Y obviamente hay tecnología más emergente, como por ejemplo inteligencia artificial para análisis de esto y un análisis multivariable. La IA, lo interesante es que esto uno ve 2 o 3 parámetros, pero uno si le mete la clínica, le mete la edad del paciente, la actividad, la potencia, etcétera, le da mucho más información para tomar decisiones. Eso, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo. En realidad, el hematoma, los hematomas que más drenamos son los hematomas de desgarro de gastrocnemo medial. Son pacientes que generalmente tienen colecciones, retracciones y una colección entre el sóleo y el gastrocnemio. Y en general depende mucho, más que el tamaño, obviamente el tamaño si es muy importante, el traumatólogo sabe que, pero también los traumatólogos, por lo menos a nosotros, nos piden dependiendo de las características del paciente. En el fondo no hay, mira, 10 cc, 20 cc, lo sacamos o no lo sacamos. Todo depende del paciente, porque hay pacientes que no sé, que no son muy deportistas, que en el fondo bueno, lo dejan, no lo extraen. Pacientes que sí tienen que volver rápidamente, esos pacientes se van a extracción y ya cuando son hiperdeportistas y todo, le hacemos extracción más PRP. Pero no hay un volumen así como para decir sobre este volumen tiene más riesgo o menos riesgo. Es solamente la presencia de colección. Y lo otro interesante es que si esa colección en la práctica es factible de drenar, como si no está tabicada, tiene todo eso, porque cuando ya está organizada, llega un poco tarde, está pasó agua, es imposible sacarlo. La única forma de sacarlo es usar trombolítico, pero es riesgoso. No tratamos de no usarlo. Pero no hay un volumen así como estandarizado de decir, ¿sabes qué? Sobre este volumen se saca o no se saca. Obviamente nosotros evaluamos el volumen y ahí hacemos otra cosa y en el fondo hay un límite mínimo de extracción, porque claro, uno dice, bueno, lo voy a pinchar, lo voy a hacer todo un cuento y con una colección que es mínima, en el fondo no tiene sentido. Y generalmente el punto de corte son 10 cc, 10 cc, menos de 10 cc no tiene sentido, en el fondo es mejor que se absorba solo y todo. Ya cuando es mucho más que eso, pero para arriba no hay límite, no tenemos así como estandarizado eso. Depende mucho de las condiciones del paciente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, vamos a continuar con la segunda exposición, la cual nos hablará del concepto de capas en el dolor de... No sé, proyecto. Este concepto de capa, en el fondo, hace un tiempo atrás, un traumatólogo de cadera, que tiene muchos años en el medio, me compartió un artículo, porque nosotros como radiólogos siempre vemos artículos radiológicos, obviamente sí, podemos ir a buscar obviamente de la ortopédica o otras cosas, pero no estamos en esa área. Y él me comentó esto, que en el fondo yo lo encontré muy interesante porque mezcla la imagenología con la clínica, pero más cargado a la clínica. La clínica de cadera es compleja. Cuando llega un paciente con dolor de cadera, uno dice, churra, será, y uno siempre le echa la culpa a la artrosis, pero a veces no es la artrosis, otros factores. ¿Y para qué decir que el mayor problema es cuando un paciente se identifica algo que uno cree que tiene dolor, lo va a tratar, o para qué decir quirúrgico, no sé, un pincer o una síndrome de pellizcamiento, etcétera, y no se le pasa el dolor. Y ahí el paciente queda pero súper
molesto, obviamente, porque en el fondo tuve que, aparte de gastar plata, entrar a pabellón y todo, no se le soluciona el dolor. Y encontré que este artículo, que son artículos que han ido saliendo sobre cómo evaluar un dolor de cadera. A diferencia de otras áreas, la cadera puede tener, donde la cadera está en la pelvis, puede ser miles de causas. Además, los dermatomas no son muy claros. No es así, por ejemplo, no sé, por la rodilla, la clínica pues, es un poquito más fácil, quizá en hombro también, examen físico, etcétera. Pero en cadera hemos visto que claramente, y nosotros cómo lo detectamos, es porque la orden médica dice, generalmente viene coxalgia. En cambio, en rodilla dice meniscopatía interna o de rotura del ligamento cruzado. Viene mucho más preciso. Y además nosotros vemos la correlación entre lo que vemos y lo que se interpretó como impresión como diagnóstico. Entonces, bajo eso, y esta presentación como que va más hacia el área traumatológica como clínica, en el fondo la idea es identificar capas de dolor, ¿no? La primera capa, obviamente, es la capa ósea. Uno toma una radiografía y dice, mira, tiene un osteofito, tiene artrosis, mira la artrosis severa que tiene, etcétera, etcétera, una necrosis vascular, una fractura, etcétera, etcétera. Entonces, displasia, no sé, pellizcamiento femoroacetabular, un pincer, un CAM, etcétera. Y por lo tanto, la radiografía, yo creo que va como en la primera capa y es fácil de tomar una radiografía. Y en todos lados se toma. Y por lo tanto, uno dice, ya, primera capa. ¿Qué pasa si en la primera capa el dolor no se correlaciona? Por ejemplo, en la leve artrosis, pero mucho, mucho dolor. Obviamente hay que identificar otras capas. En la primera capa, obviamente, tenemos la radiografía. En realidad, esta es la capa, la capa inerte, que en el fondo, que es la capa, obviamente, donde están las estructuras del labrum, de los ligamentos, el ligamento redondo. Y ahí uno dice, ya, voy a una capa más profunda, más de partes blandas, desgarro del labrum, rotura del ligamento redondo, desgarros musculares, lesión del músculo psoas, etc. Entonces uno dice, ya, sabes que la primera capa no se correlaciona, o sea, no se correlaciona con la clínica, voy a una segunda capa. Ya, ¿cómo lo evalúo? Hay varias formas de evaluar, obviamente la resonancia magnética sigue siendo la mejor, obviamente, porque uno ve todo, ve cartílago, ve labrum, ve cápsula, ve todo, entonces ve músculo, etc. Entonces, por lo tanto, la segunda capa, uno dice ya, voy a una segunda capa, que es la capa inerte. Y la importancia, obviamente, el labrum, ustedes lo saben, obviamente sella la articulación, estabiliza, soporta un 4 a un 11% de la carga a través de la articulación, entonces, por lo tanto, es relevante y a veces produce mucho dolor, principalmente cuando hay cambio inflamatorio, quistes paralaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, segunda capa es una capa que es la capa contráctil, que es la capa muscular. Y ahí, proporciona estabilidad dinámica en la cadera, pelvis, tronco, y ahí estructura de todos los tejidos contráctiles, obviamente. Y ahí están los tendones, los músculos, desgarro, pubalgia en deportistas. El problema mayor es que a veces esto es difícil porque a veces la resonancia no muestra un desgarro, no muestra muchas cosas y puede ser un desbalance muscular, una paciente con atrofia, con sarcopenia, que está con dolores múltiples porque claro, se levanta en la mañana y empieza con dolor. Entonces, la capa muscular uno tiene que identificarla, pero no solamente el edema, somos ir a ver la tendinosis, el desgarro, también la atrofia. Atrofias asimétricas, por ejemplo, gente que tiene escoliosis, obviamente carga la pelvis más a un lado que el otro, gente que tiene artrosis a un lado y obviamente compensa con el otro lado. En el fondo, ver la capa contráctil a través de resonancia magnética. Y obviamente entre los músculos más importantes está el glúteo medio, está el psoas y están los isquiotibiales. En general son los músculos que uno tiene que ir a mirar, y obviamente examinar en el examen físico. También está lo que se llama síndrome cruzado inferior, que están los músculos inhibidores, que son los abdominales y glúteos, y los facilitadores, que es el recto femoral, psoas ilíaco y los extensores. En realidad hay que mirarlo todo esto como un conjunto, porque uno cree que solamente son los músculos que están alrededor de la cadera, es todo un conjunto. La pared abdominal tiene un funcionamiento, obviamente, pubalgia pasa, los rectos abdominales, y los rectos abdominales y los aductores son obviamente los que generan mayor problema. Entonces, cuando hay desbalance, cuando hay un paciente que hace mucha de tren inferior, por ejemplo, y claro, la pared abdominal no la tiene muy tonificada, se generan desbalance y obviamente dolores y molestias. Y ya la cuarta capa es una capa ya más compleja.
que es una capa que es neuromecánica, donde uno dice, bueno, aquí hay estructuras neurovasculares, nociceptores, etcétera, cosas que uno aprendió en la escuela de medicina, patología lumbar, la mecánica del pie y el tobillo, somos evaluar todo el sistema nervioso del punto de vista del aparato locomotor. Pacientes que tienen obviamente un atrapamiento neural, un síndrome glúteo profundo, que está muy de moda en el fondo, y de partida muchas veces no vemos nada nosotros porque son pequeñas adherencias o fibrosis del nervio ciático. Y ahí donde cómo nosotros lo ayudamos al mundo ortopédico y traumatológico es a través de resonancias con difusión neural. Ahí la resonancia magnética uno puede hacer secuencias NerView, que hay dos formas de evaluar, hay varias formas de evaluar NerView. Una de ellas es anatómica, T1 por ejemplo, ver que tenga grasa a su alrededor, no haya un tumor, etcétera, que tenga patrón fibrilar. Dos, consecuencias sensible edema, para ver obviamente neuritis. Tres, secuencias T2, 3D, somos una secuencia que uno puede ver el nervio con cortes muy, muy finos. La difusión neural, que uno ve la difusión, somos el movimiento de agua, de protones de hidrógeno de agua, en el nervio. Y obviamente cuando uno hace eso y lo hace, por ejemplo, 3D o hace secuencias NerView, uno ve cómo el nervio si se amputa en una zona, uno puede decir, mira, hay un atrapamiento acá, pero no lo estoy viendo. Hay una alteración de la difusión. Entonces, cuando pidan ustedes una resonancia de nervio en el subglúteo profundo, pues se puede hacer un protocolo especial para identificar estas alteraciones. Y el síndrome del glúteo profundo es algo que está muy como de moda, de parte de pacientes típicos que están con dolores como que le toman la cadera, pero más hacia atrás, cuando se sientan, cuando flectan la cadera, etc. Y lo otro es que tema vascular. Esto ya es más difícil, obviamente, pero obviamente malformaciones vasculares, alteraciones de flujo, es algo que está ahí, que se supone que puede tener puede generar problemas. Lo podemos evaluar, pero no es tan fácil. Y en general, dentro de las cosas que vemos de alteraciones de flujo, por ejemplo, en pacientes con necrosis vascular, a veces pasa que tienen necrosis vascular de un lado, y si le hacemos perfusión, como lo comentaba yo anteriormente, se ve ya alteración de la perfusión del lado que no sabíamos que está normal. Entonces, hay factores vasculares que podrían influir en el dolor del paciente. También esto es lo que llama la cadena, todo lo que es la columna, somos de pie, cadera y columna, todo ese bloque también es importante. Dismetrías, valgos, varo, anteversiones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no solamente hay que ir a mirar una resonancia magnética y si no tiene nada, la señora no tiene nada, no, a veces hay cosas que son con una radiografía de columna total y una radiografía de extremidades inferiores se podría detectar la causa del problema. Obviamente aquí vienen los tratamientos, tratamiento por capa 4, que la capa 3, la capa 2, la capa ósea, y por lo tanto ahí es importante decir, bueno, cómo yo ordeno esto y cómo lo trato. Y es importante también desde el punto de vista del tratamiento del paciente. Reeducación neuromuscular también es importante en pacientes que tienen ciertas características, obviamente la quine le ayuda mucho. Y también ir descartando causas ¿cómo se llama? Para evitar meter a pabellón un paciente que uno ve un desgarro del labrum, lo repara y sigue con dolor. Entonces, claro, hay que analizarlo evaluando todas las capas. Y en conclusión, la cadera es algo complejo. La rehabilitación, el diagnóstico, etcétera, no es tan fácil. Y lo ideal es tener un razonamiento clínico con el paciente. Es decir, ¿sabéis qué? Yo lo evalúo por capa, como decía este artículo. Y me decís, ¿sabéis qué? Yo creo que tiene un desbalance, yo creo que tiene una dismetría, yo creo que, no sé, 1000 cosas que no solamente una resonancia magnética va a poder ayudar. Y obviamente este enfoque sistémico, ordenado, hace que no se pase en diagnóstico y uno puede llegar a causalidades que a veces desconoce a la primera evaluación del paciente. Y por último, la conclusión, hice un mapa mental, pero no es para que eso lo vean, en realidad son las distintas capas, la estructura y los métodos diagnósticos, y en general el principio de tratamiento, obviamente progresión de etapas 4, sistemas globales hacia etapa 1,
uno puede ir evaluando, obviamente abordajes de patrones compensatorios, etcétera, y técnicas específicas. Estos son los principios de tratamientos que obviamente reeducación neuromuscular, obviamente cirugía en caso de haber alguna lesión. Muchas gracias. ¿Algún asistente que quiera hacer alguna pregunta? Doctor, yo le quiero consultar a nivel como tecnólogo de resonancia. Lo que no me quedó muy claro es lo que mencionaba sobre como la adquisición de las secuencias por diagnóstico de Glúteo profundo. glúteo profundo o de síndrome piramidal. ¿Debo agregar una secuencia extra o dónde le doy un enfoque? Si me podría profundizar un poquito allí, por favor. Sí, en general el síndrome del glúteo profundo se evalúa con secuencias, como decía yo, anatómicas, axial comparativa, siempre comparativa, porque si uno, para poder identificar si hay hipertrofia ¿cómo se llama?, del piramidal de un lado versus el otro, uno tiene que mirar, tiene que estar bilateralmente. Y después se hace secuencia sensible edema, idealmente T2 o puede ser un Dixon, por ejemplo, y después eso en el eje axial, que es como el mejor. Después vienen los cortes coronales, que también son bien estándar, y el sagital es donde cambia porque uno usa un eje del nervio ciático. En el fondo usa un eje nervio ciático, y lo importante es saber poder seguir el nervio ciático, sobre todo a nivel de la escotobura ciática, y hacer cortes lo más fino posible, idealmente 3D, cortes bien finos, sobre todo en el corte sagital. Y ya después vienen evaluaciones que nosotros llamamos cuando todas las demás se pasan, podrían mostrar algo, que son las secuencias de difusión neural. Entonces ahí uno ve la difusión obviamente no tiene muy buena resolución anatómica, pero uno ve la señal de los dos nervios ciáticos, y en un minuto la señal de uno se amputa o se altera. Y uno dice, ya, ¿sabes qué? ¿Y por qué eso es interesante? Porque a veces nosotros no vemos nada y el paciente sigue con dolor. Y lo que podemos hacer nosotros es que, y se está haciendo harto, es que bajo ecografía, con una bajo ecografía se ve el nervio ciático, la parte obviamente más distal, y perineuralmente se inyecta suero, y por lo tanto se genera una hidrodisección del nervio ciático hacia proximal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una difusión alterada, a veces incluso muchas veces lo hacemos solamente por la clínica, porque en la resonancia no mostró nada, pero sabes que sigue con dolor, probemos, y en realidad perineuralmente se hacen hidrodisecciones. Y eso ha tenido muy buenos resultados. En general, los pacientes tienden, cuando son de síndrome glúteo profundo, se les pasa, porque lo que hace es como despegar toda esa adherencia, cualquier adherencia que haya hacia arriba, la despega. De partida, la hidrodisección neural está como muy de moda, y es súper bueno, por ejemplo, en síndrome de túnel del carpo, también se están haciendo hidrodisecciones, de tal manera en el fondo incluso de poder liberar el nervio de adherencia, o sobre todo pacientes postoperados, etc. Entonces la hidrodisección neural en síndrome del glúteo profundo tiene muy, muy buenos resultados en general. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la tercera exposición, la cual lleva por título Meniscopatía de lo básico a lo complejo. Ok. Esta presentación en realidad es probablemente la patología más frecuente que nosotros vemos en nuestra práctica diaria, que son meniscopatía o lesiones meniscales. Y de partida, para que tengan una idea, en Chile, esto es estadística de FONASA, de las resonancias magnéticas que se hacen a nivel nacional, casi el 60%, por no decir el 70% o 65% de las resonancias se la llevan dos tipos de resonancias. Una es la columna y otra es la rodilla. La rodilla, si uno ve las WordList de fondo de un resonador, rodilla, 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 columna, 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 y en fondo, claro, por ahí un abdomen, unas colangios, pero en general la rodilla es probablemente lo más estudiado en resonancia magnética. Y en el fondo es algo, y generalmente vienen por dolores, y muchos de ellos tienen lesiones meniscales.
Del punto de vista de la introducción, la incidencia de esto de estadística americana de desgarros meniscales es 70 casos por cada 100.000 y en general obviamente es más frecuente en hombres que en mujeres. Y los desgarros meniscales 50% corresponde al 50% de las lesiones de rodilla. Las otras son otras cosas, fracturas, lesiones de ligamento cruzado, etc. Así que es bien frecuente. Lo interesante es saber que la función del menisco, pero uno dice, oye, el menisco, bueno, ¿para qué sirve? En general, claro, sirve como una almohadilla, pero si se dan cuenta, por la forma donde el cóndilo es ovalado y el platillo tibial es plano casi, o medio cóncavo, hace que cuando uno carga, se distribuya la carga. Vectorialmente, si uno sacara el menisco, la presión dentro del hueso aumenta 3 veces. Y por lo tanto nosotros vemos que a veces cuando hay rotura meniscal o se desinserta el menisco, fondo sale de la posición, se produce edema, necrosis, fracturas por insuficiencia, queda la escoba. En fondo es tanta la presión y sobre todo cuando es agudo, cuando tiene una rotura de la raíz luxa, se rompe en agudo y el paciente sigue haciendo actividad física y obviamente el hueso recibe 3 por carga, somos 3 veces la carga normal, ¿no? Y por lo tanto también da estabilidad. Si uno saca mucho menisco, y por eso las meniscectomías así full, que había antes que se podía ver, claro, pueden generar inestabilidad, sobre todo cuando pacientes que tienen cuádriceps un poquito malos. Desde el punto de vista anatómico, ustedes ven la resonancia magnética, está el menisco externo, obviamente ustedes saben porque está el peroné aquí, y el menisco externo es simétrico, cuerno anterior y cuerno posterior es igual. El cambio, fíjense, el menisco interno, el cuerno posterior es mucho más grande que el anterior. Y obviamente uno ve todo el menisco, ve el sagital es muy bueno para eso, ve las raíces, y por lo tanto es súper bueno la evaluación de resonancia magnética en este tipo de secuencias. Del punto de vista del menisco medial, está firmemente insertado en la cápsula y en la porción profunda del ligamento colateral medial, y por lo tanto cuando hay esguinces de muy alto grado del ligamento colateral medial pueden generarse desinserciones meniscocapsulares. Ahí ustedes pueden ver la inserción del menisco. El menisco, obviamente, todo el menisco, tanto interno como externo, se inserta, tiene inserción a nivel del margen tibial. Si no estaría suelto, obviamente, pero no solamente por las raíces, sino que por todo el borde. Y aquí pueden ver un esquema donde están las raíces, está el menisco medial, raíz anterior y posterior del externo, y está todo el menisco, y fíjense la morfología. Entonces, en el fondo, esa es la típica morfología meniscal. Desde el punto de vista menisco lateral, acá cambia un poco, está el menisco externo y están los ligamentos meniscofemorales. El ligamento meniscofemorales, que obviamente van del menisco al cóndilo, pero lo importante de eso es que cuando hay lesiones de ligamento cruzado, ese ligamento desgarra el menisco externo y a veces hay que ir a suturarlo porque lo desgarra en la periferia. Y al ser periférico tiene chance de reparar con sutura. Desde el punto de vista de ligamentos coronarios, que son los meniscos tibiales, el ligamento menisco tibial, que es inserción, como les decía yo anteriormente, y obviamente están las raíces. Y también están lo que se llaman los fascículos popliteo-meniscales. Aquí pueden ver un esquema, aquí está el músculo popliteo, y está el fascículo popliteo-meniscal, tanto superior como inferior, y aquí la resonancia magnética, fíjense, cuerno posterior, fascículo popliteo-meniscal superior e inferior, y aquí está el tendón del músculo popliteo. Ese también se puede presentar roturas con un ligamento cruzado roto. Y la rotura de fascículos hace más móvil el menisco, y por lo tanto cuando se rompe uno dice, se rompió, no, porque se puede luxar, y al luxarse, si el menisco entra en la zona de carga más central, se luxa hacia el espacio articular, tiene más probabilidad de rotura. El menisco discoideo, están las clásicas clasificaciones que son las de Watanabe, que está el menisco discoideo completo, está el incompleto, está la variante Risper, que es inestable o hipermóvil, y hay otro que en la forma de anillo, que es el Watanabe 4, que en general, lo que aprendimos antes era hasta 3, pero esta es una versión como un menisco discoideo que en realidad es como un acebalde, pero en realidad es una malformación del menisco. Es un menisco discoideo completo, pero que generó una apertura central. Cuando decimos nosotros en resonancia que hay un menisco discoideo es cuando el diámetro coronal es más o menos más de 13 milímetros.
y obviamente el menisco descosido tiene más riesgo de degeneración, de desgarro, desinserción, etc. Protocolo. Los protocolos en general es usar dos tipos de técnica. Una con un T corto, que es sensible a desgarro. El T corto en el fondo permite, por ejemplo, un DP, en el fondo puede haber desgarro, alteraciones de señal del menisco y por lo tanto es muy bueno para eso. El T2, que es un T largo, lo interesante es que el T largo no es tan bueno, no es tan sensible, pero es muy específico. Entonces cuando lo usamos, en Fortnite, por ejemplo, vemos una alteración y decimos, ¿será un desgarro? Si está en T2 brilla, es un desgarro. Somos si la línea es, brilla en T2, es un desgarro. Por lo tanto, es más específico, sobre todo en pacientes post-operados. Y los cortes idealmente 3 milímetros, no más que eso, para tener una mejor definición. Un FOB de 16, matriz, esa matriz, turbo espineco, en realidad la sensibilidad es muy similar y por lo tanto idealmente hacer un turbo espineco más rápido. 3D versus 2D, esto también estuvo de moda hace varios años atrás, habían centros que hacían 3D porque detectaban más cosas, al final los artículos demostraron posteriormente que no había mucha diferencia entre 2D y 3D. Del punto de vista de los desgarros se divide, se pueden, el desgarro en sí se dice cuando hay una alteración de señal o hay una alteración de morfología. Eso es muy importante porque en el fondo uno puede no tener una alteración de señal, pero la forma del menisco está alterada. Y ahí uno tiene que decir, bueno, tiene un desgarro en acebalde, tiene un desgarro en pico loro, tiene un desgarro vertical oblicuo, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo uno evalúa señal y morfología del menisco. ¿Y qué tipos de desgarros hay? Estos desgarros están los desgarros meniscales, los clásicos, en el fondo, que son desgarros vertical, longitudinal, horizontal, radial, complejo, etcétera, complejos degenerativos. Y las lesiones insercionales meniscales hay que identificar las raíces. Las raíces son súper importantes porque obviamente inestabilizan la rotura, hace más inestable el menisco. Y las de incisiones meniscocapsulares o el wrist per rib, que es la lesión típica por el desgarro del menisco, del ligamento menisco femoral. Este es el típico desgarro vertical longitudinal. Yo aquí puse este tarro de conserva que es que uno claramente le queda muy claro cómo es cómo, por dónde va el desgarro. Un desgarro vertical y se va por el borde del menisco. Y este es un típico desgarro en esta zona, un desgarro vertical longitudinal. Fíjense que hay como un doble menisco, así como un riel, y uno a veces es difícil verlo en secuencias sagitales, pero aquí uno puede ver que tiene un desgarro vertical longitudinal. Acá podemos ver, por ejemplo, en este caso, fíjense que hay una interfase lineal de alta señal en la zona 2 y por lo tanto ese menisco y uno sigue y continúa, por lo tanto esto es un desgarro vertical longitudinal, clásico. El desgarro horizontal es un desgarro de este tipo, es un desgarro, como dice la palabra, horizontal, pero además puede ser longitudinal. Longitudinal significa que se extiende, y por lo tanto es el típico desgarro, es un desgarro muy frecuente que vemos nosotros. Este es un típico desgarro horizontal, fíjense un desgarro que está el menisco y obviamente se abre. Lo más importante es que para hacer el diagnóstico de un desgarro, la interfase lineal tiene que contactar la superficie articular. Si no la contacta, no es un desgarro, porque el valor predictivo positivo de eso es bajo. El desgarro radial, clásico desgarro radial, un desgarro que va obviamente en el radio del menisco. Y este es un típico desgarro radial que puede ser de ancho parcial, un desgarro o de ancho completo, como en este caso, que compromete todo el menisco. Eso lo hace mucho más inestable. El desgarro completo, en el fondo, genera inestabilidad porque obviamente el menisco se desinserta, se abre. Y fíjense aquí, este es un paciente que tiene acá en esta zona un desgarro del cuerno posterior menisco interno y tiene una extrusión meniscal con sinovitis. Por lo tanto, cuando uno ve una extrusión, uno tiene que ir a buscar cuál es la causa, y la causa en este caso es un desgarro radial, pero puede ser una desinserción de la raíz. Del punto de vista sagital, se produce lo que se llama menisco fantasma. Fíjense que aquí el menisco desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque pasa justo por el desgarro. Ahí aparece y de ahí desaparece. Eso es lo que se llama menisco fantasma. Del punto de vista del desgarro complejo, este es un desgarro muy típico que es degenerativo, pacientes con artrosis, se rompe por todos lados ese menisco y por lo tanto es multiplanar. Del punto de vista de las desinserciones de la raíz, el menisco obviamente se puede romper o desinsertar el menisco y eso también hay que ir a buscarlo. En este caso, fíjense que ya tiene una extrusión y por lo tanto el radiólogo tiene que ir a buscar la causa de esa extrusión. Y en este caso,
tenía una rotura de la raíz posterior del menisco interno aguda con harto edema. Y además, ¿por qué aguda? Porque tiene edema, y además fíjense el edema de la zona insercional. Esto es igual que una fractura por abulsión. Y se produce una osteitis insercional. Del punto de vista de la separación meniscocapsular es lo que vemos muy frecuentemente en rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué es importante decirle al traumatólogo que tiene una desincisión o una lesión tipo RAM? ¿Por qué? Porque son lesiones que son, si no las van a buscar, oye, yo sé que ahora todos van y van a mover el menisco si está desinsertado o no, pero antiguamente se ponía el túnel, se hacía el ligamento cruzado y quedaban estas desinserciones como no evaluadas al fondo. No todas operan, porque donde es zona periférica pueden reparar solas, pero a veces hay que ir a repararla. Y eso es una típica desincisión meniscocapsular donde se separa la cápsula del menisco. Aquí en este caso un paciente tiene 15 grado 2 ligamento lateral medial, tiene una rotura del ligamento cruzado anterior en su tercio medio y fíjense aquí hay en la zona, esta es la cápsula y hay una interfase en la periferia del cuerno posterior menisco interno. Pero la clave también es que hay un edema contusional. ¿Por qué? Porque hay un golpe axial en esa zona y el menisco se va hacia anterior y se inserta de la cápsula. Y eso uno tiene que ir a identificarlo y escribirlo en el informe. Y aquí fíjense, tiene rotura del ligamento cruzado anterior, tiene edema contusional en esta zona, tiene un edema contusional clásico en el cóndilo femoral externo. Las separaciones meniscocapsulares o RAM tienen distintas clasificaciones que no vamos a profundizar. Y hay otra lesión que se asocia al ligamento cruzado anterior, que es la lesión por desinserción de rotura por desinserción, por desgarro del ligamento menisco femoral, que al traccionar genera un desgarro periférico del cuerno posterior del menisco externo. Es el típico desgarro tipo Risper Rib, que en el fondo hay un desgarro en esa zona. Y aquí vamos a mirar, fíjense, esa zona hay una interfase de alta señal. Y eso obviamente, y aquí está el ligamento menisco femoral que va en esas, ahí va, fíjense cómo va, y donde se inserta se genera un desgarro. Y esto es el típico Risper Rib. Lo otro interesante es que la inserción, cuando es más, la inserción del ligamento menisco femoral es más de 12 milímetros lateral al margen lateral del ligamento cruzado posterior, ya uno puede plantear un Risper Rib, porque a veces el Risper Rib no lo ve uno en agudo, lo ve más bien en crónico. Desde el punto de vista de los desgarros, así como los mostramos anteriormente, estos desgarros pueden tener desplazamiento, entonces hay desgarros básicos que se desplazan. Por ejemplo, el vertical longitudinal se desplaza como un asa de balde. El horizontal longitudinal como un desgarro tipo de desgarro con flap, un desgarro horizontal con flap. El radial es el típico pico del oro y por lo tanto todos los que vimos anteriormente se pueden desplazar. Este es un típico desgarro en asa de balde, que en el fondo es un desgarro vertical longitudinal que termina obviamente yéndose al túnel intercondilio. Y aquí ustedes pueden ver el típico, tiene un derrame articular y fíjense, miren el desgarro en asa de balde, cómo llega y sigue y se fue el menisco hacia el túnel intercondilio. Aquí en el sagital uno ve la edema contusional, rotura del ligamento cruzado, etcétera, y fíjense aquí, ve este signo, el doble ligamento cruzado posterior, y obviamente el menisco casi no está acá. Y en el axial uno ve el signo del boomerang, que en realidad el menisco se va hacia el túnel intercondilio. Hay un desgarro, yo lo he visto una vez, lo tengo por ahí guardado y no lo encontré, que se llama un doble desgarro, somos un desgarro de asa de balde tanto el menisco externo como interno, y eso se llama lesión de Jack and Hill, por la película en el fondo, por eso puse la foto. Y por lo tanto es un desgarro que es de ambos meniscos, algo bien raro. En este caso, por ejemplo, este es el caso, sí, parece que lo había puesto hace un tiempo atrás. Este es un desgarro de ligamento en Jack and Hill, que es desgarro en asa de balde. Fíjense, ninguno de los meniscos está y están los dos en el túnel intercondilio, acá en esta zona. El desgarro horizontal con flap, eso es importante porque cuando hay desgarro horizontal con flap, el flap es muy fino y a veces se esconde los recesos, como en este caso. Y uno tiene que ir a describirlo porque si no el traumatólogo no lo va a ir a poder resecar y menos lo va a poder ver en esa zona que es difícil verla. Y es el típico desgarro horizontal con flap, que se puede ir hacia el receso meniscotibial o al receso meniscofemoral. Y ahí está, fíjense, este es un caso
que tiene el desgarro, y aquí ese es un desgarro horizontal y el flap se fue hacia el receso meniscotibial. Incluso aquí uno lo puede ver, aquí como cuelga el menisco externo en esa zona. También existe lo que se llama un desgarro en hemi-asa de Valde. Esto es súper raro en literatura, pero justo tenía un caso en el cual es un desgarro que en vez de ser vertical longitudinal con flap, es un horizontal con flap hacia el túnel intercondilo. Por eso se llama hemi-asa de Valde. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es bueno decir esto? Porque cuando es vertical longitudinal en asa de Valde, el traumatólogo lo que hace, va, lo busca, lo lleva, sobre todo si es zona periférica, y lo sutura. Cuando estos no son suturables. ¿Por qué? Porque en la mitad del menisco hay un flap y uno dice, bueno, ¿y dónde lo suturo? Al fondo, no hay un plano de clivaje como para ir a suturar. Y este es el caso, que yo lo guardé, incluso lo puse acá, que un desgarro, fíjense, el menisco tiene un desgarro horizontal y la parte superior le falta y está acá. Entonces la parte superior se fue hacia el túnel intercondilo y esto es lo que se llama un desgarro en hemi-asa de Valde. Es un caso muy raro, muy, muy raro. Así que, y el desgarro en pico loro es el típico desgarro radial oblicuo. Aquí tenemos un pico loro, que es un desgarro que entra como radial pero se hace más longitudinal y uno lo tiene que ver en distintos planos. Del punto de vista del informe, esto es súper importante. Fíjense la importancia de dos cortes. Uno, cuando tiene una alteración de señal, y eso también para los traumatólogos que ven mucha resonancia, y uno lo ve en un solo corte, como ve el desgarro en un solo corte, en general, cortes de 3 milímetros, el valor predictivo de desgarro, fíjense cómo cae. En un corte, en el menisco medial, es un 43%. Valor predictivo positivo, significa que terminó siendo un desgarro. Y en el externo sí que es cualquier cosa, en el fondo 18%, si uno ve en un solo corte una interfase lineal tipo desgarro. Pero si tienen dos cortes sube al 94%, por lo tanto, antes de entrar a operar, es mejor decir, bueno, tiene dos cortes, un corte el desgarro, porque no es menor. Obviamente rotura de ligamento cruzado anterior se asocia con lesiones meniscales, con distinciones meniscocapsulares, como en ese caso, y la sensibilidad de detección de desgarros meniscales en resonancia es súper alto. En general, fíjense que sin rotura el ligamento cruzado anterior es del 94%, pero cae con rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Y por qué cae? Porque hay mucho edema, hay mucha, de partida, no sé si le ha pasado, pero hay desgarro del ligamento cruzado donde el ligamento cruzado tiene tanto edema que después los controles posteriores aparecen fibra y uno dice, oye, está normal. Y claro, es porque tiene tanto edema fibrilar que para los radiólogos es muy difícil decir el grado de rotura. Y ahí uno tiene que esperar. Y por eso no es tan bueno hacer resonancia en etapa muy aguda, porque tiene mucho derrame, mucho edema, etcétera, y baja la sensibilidad de la detección y para qué decir la especificidad de lesiones. Y incluso más, me acuerdo los franceses publicaron que se veían reparaciones del ligamento cruzado anterior y claro, los americanos con trabajo demostraron que en realidad no eran reparaciones, lo que pasa es que había tanto edema en el primer caso, que era como una neblina, que después caía la neblina, el edema, y aparecían las fibras, pero las fibras no se reparaban. Los signos indirectos, quistes parameniscales, obviamente, el valor predictivo positivo en cada quiste parameniscal medial para un desgarro, que sea secundario a un desgarro es muy alta, 90%, pero en el externo no. El externo, cuando ve un quiste parameniscal y no ve alteración en el menisco, puede ser hasta un quiste sinovial. Lo otro es extrusión, como le decía yo, 76% tienen de protrusión, tienen desgarro a la raíz. Edema subcondral también es súper importante cuando vean desgarro y tienen este signo, es más probable que sea un desgarro, entonces apoya más el desgarro. Y por último, la clasificación de ISACOS, que es una clasificación de la Sociedad Internacional de Artroscopía, que trata de ordenar toda esta cuestión. Entonces al final pone componentes adicionales, el ancho, si es parcial o completo, la ubicación, si es zona 1, zona roja, zona 2, zona amarilla o zona 3, y después viene obviamente la ubicación, si es anterior o posterior, si está centrado en el hiato popliteo, etcétera, etcétera, y ahí uno es más bien para ordenar el informe y la evaluación de estos pacientes. Y esto es un artículo que lo encontré súper bueno porque el desgarro meniscal, fíjense que aquí tiene desgarro meniscal, tiene artrosis severa, sí, ahí se va por manejo kinésico, etcétera. No tiene artrosis, sintomático, no.
si se va a fisioterapia, 3 meses. Y si es sintomático y se considera una artroscopía, uno tiene, obviamente se hace resonancia magnética, etcétera, y uno ve acá si está en zona roja, zona blanca o zona roja, roja blanca o blanca, y si es blanca, zona más periférica, zona 3, menisectomía, y si es zona roja se puede ir a reparar, pero también depende la edad del paciente. Los pacientes de mayor edad generalmente no se reparan porque es más costoso, caro y obviamente no sé si tendría mucha utilidad, sobre todo no tiene actividad deportiva, ¿no? Pitfalls es lo que le comentaba, ya estamos terminando, de los fascículos, degeneraciones mixoides que pueden simular, también osificación del menisco, pueden simular desgarros meniscales. Hay que tener mucho cuidado con eso. El ángulo mágico, que ya los radiólogos saben eso, y por lo tanto es difícil porque puede alterar el menisco, la señal sin tener un desgarro. Y para terminar, los tipos de desgarros, hay que saber cuáles son los tipos de desgarros, los tipos de lesiones insercionales y la ubicación. Eso, muchas gracias. ¿Algún asistente que quiera consultar, preguntar algo al doctor? El coge, entonces. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso. Por favor, los invito a pasar acá a la izquierda.